como que si te enseñan un bebé y dices, está bonito, obviamente, y en tu mente no piensas eso, es que no estás siendo sincero. Pero si lo dices que está bien culero, se oye feo. No tengo muchas ganas de hacer una introducción muy elaborada, por lo que quiero ir directo al grano. Algunos que han sido editores de celular, quizás han sido testigos de alguna vez sobre la reputación de la comunidad loquendera de Android, recordada gracias tanto a ciertos sucesos del pasado que no tienen tanta relevancia actualmente. Y eso no es malo, pero ¿cuál es el pedo? Podría decir que no quiero tapar el sol con un dedo por el mero hecho de que estos usuarios, usando editores más portátiles por automáticos, son trabajos deficientes, cosa ilógica que esté en esa posición, siendo que yo he sido alguien muy experimentado con el editor, a pesar del equipo con el que editaba en un tiempo. Pero lamentablemente, al ver las críticas a dichos exponentes, realmente cometen bastantes errores en las mismas que, algunas un tanto mediocres como casi malas, porque incluso en los mismos cometen muchos errores tanto argumentales como tergiversaciones en ciertos significados. A su vez que meteré un poco la experiencia que tuve con ciertos editores en la plataforma de PC, para reforzar un poco más sobre ciertos puntos que quiero hablar. Ahora sí, empecemos. Empecemos a mencionar que esta clase de vídeos se basan especialmente en dos clases específicas, las de Loquendo City y GTA San Andreas. Ahí todo bien y nada mal, sin embargo. El problema de estos es que la mayoría de estos vídeos son como un copia y pega, al basarse en los mismos usuarios una y otra vez, puede ser un tanto redundante y sin sentido, claro, esto diferenciando un poco cuando el vídeo se basa más en una exponiendo que una crítica en sí. Siendo ya un problema muy notorio en estos vídeos, además de comentar sin mostrar ejemplos para una mejor credibilidad, y deja muchas partes en puro bla 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 bla. A su vez no tiene sentido que muchos, de que suelen tachar a la mayoría como niños y adolescentes solo por el nivel de inexperiencia en la edición, algo debatible, pero a la vez algo fuera de lugar, porque son cosas muy distintas y no tienen nada que ver la una con la otra. No digo que al ser menores de edad, no sean juzgados a la crítica, pero no es algo muy inteligente meterte en el círculo de decir una opinión sin nada nuevo que decir para, entre comillas, dejar tu granito de aporte. Recibir sus videos en canales de Loquendo Fake, y porque me acuerdo que el hijo de puta había hecho una entrevista, él había dicho que Super Wario Man lo había entrevistado a él. ¡Nada que ver! Hola a todos, soy T-Rex Loquendero en un nuevo video. Hoy vengo a hacer mi primera entrevista y es a nada más y nada menos que a Super Wario Man. Así que Wario San, hola a todos, los saluda Super Wario Man. Y por pelotudeces así el chabón se hizo conocido, y hay personas de Android que se merecen más reconocimiento. Pero no, amigo, o sea, gracias a Loquendo Fake que el chabón tuvo, que se recibieron sus videos, el chabón se hizo así conocido. O sea, se hizo conocido literalmente por ser estúpido, viejo. El mal uso de describir a los usuarios expuestos es otro problema. Mientras avanzaba al ver estos vídeos, me enteré de algo que a simple vista no me di cuenta, hasta que de tanto retomarlos, descubrí esto. Acerca de la comunidad, y con ello se puede responder la gran pregunta, ¿realmente los loquenderos de Android son mediocres? Pues la verdad y lamentablemente en su gran mayoría sí lo son. De Loquendo hay muchos niños, los cuales no saben redactar correctamente un texto, hacen historias que se las puede tachar de clichés o repetitivas. Este video hemos visto diversos puntos, edición, guión, contenido, argumentación, etc. En la gran mayoría, por no decir en todas las secciones, les he dicho que los loquenderos de Android en efecto, son mediocres en su gran mayoría. Aunque hay buenos loquenderos, la mitad son mediocres, ya. La pésima edición predomina en los loquenderos de Android. Miniatura, por eso te recomiendo que veas algún tutorial de cómo editar, y no creas que es raro ver tutorial. Lo que quiero que llegar en este punto es que en muchos de estos vídeos, cuando ejemplifican con usuarios que son la categoría de mediocres, suelen resaltar bastante el tema de lo cuestionables, que suelen hacer sus vídeos en diversos aspectos, pero a su vez no recalcar ni un punto bueno mínimamente decente para resaltarles. Y yo me pregunto, ¿por qué la mayoría de ejemplos que muestran de usuarios destacando sin nada resaltables usan el término mediocre en lugar del término malo? Para que algo sea mediocre tiene que ser que una persona o producto resalte en varias cosas que con el tiempo por la falta de mejora no avanza en progreso. En pocas palabras, mediocre es equivalente a cuando algo es decente pero que a largo plazo tirando a malo, y en estos vídeos solo se suele enfocar en los puntos reprochables sin resaltarles ningún positivo.
No lo veo como un punto tan grave, pero no puedo ignorar el hecho de que muchos vídeos usaban bastante este término constantemente sin tan siquiera saber la diferencia o significado con el término que comparé hace unos momentos. Me explico. Acá hablo de que en estas críticas se toman en cuenta otros puntos relacionados al contenido como objetivo para identificar a los editores en Android, encomillados más allá de la edición. Sí, suena bien en papel, pero en ejecución no diría lo mismo. Porque meten otros puntos como las miniaturas, contenido, comportamiento, la argumentación, entre más cosas. Es muy fuera de lugar meter esos apartados que no tienen nada que ver con la plataforma de donde edita el usuario, porque es juzgar otras habilidades. O cómo pueden meter algo como las miniaturas como punto criticable para calificar que la edición de un usuario es deficiente, o meter algo como la actitud sabiendo que el que tenga una pésima actitud no significa que el usuario aún tenga ese talento de las animaciones por más que sea un arrogante de mierda. Notado que muchos loquenderos a la hora de narrar hechos para sus críticas o historias tienen un mal manejo ortográfico de redacción. Lamentablemente estos casos son demasiado comunes. Los que resaltan más son las personas que omiten las comas, puntos, acentos, etc. Haciendo claro que el video no se entienda un carajo de lo que está pasando y lo quites lógicamente. La comunidad de Locuendo hay muchos niños, los cuales no saben redactar correctamente un texto, hacen historias que se las puede tachar de clichés o repetitivas. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias, Manuel, por ayudarme con el video y gracias a ustedes por verlo. Ya saben cómo es. Si quieren insultarme o doxearme, los comentarios están disponibles. De este tipo de videos, los conocidos como Llegada a Loquendo City, tienen todos los clichés posibles en una historia de este tipo. Por decir algunos están ir al puto aeropuerto, que los tiren del avión o que el avión explote al carajo, pero veas, meter a loquenderos que ni conoces como careos, tener una asistente con unas recetas, vivir en una mansión, Marca de agua, pero bueno, en la descripción les dejaré una versión sin marca de agua de KineMaster, por si les interesa. Hablando sobre los asistentes, los loquenderos de Android siempre tienen como 10 o más asistentes, aunque en realidad solo aparecen 2 o 3 en los videos, y los otros casi nunca aparecen. Y ahora, antes de dar una conclusión de este análisis, hemos visto muchos errores que cometen estos vídeos, pues son vídeos que son fáciles de refutar, ya que lo que se argumenta mayormente es innecesario y superficial. Pero me gustaría analizar 2 vídeos relacionados antes de darle veredicto final. Los cuales son 2, el vídeo del usuario FHCGX, y el vídeo de Manuel 444, los cuales son un ejemplo de que estas críticas en su mayoría, no son críticas. Empecemos con el usuario FHCGX. usuarios es uno de estos principales problemas, porque para empezar estos usuarios no tienen ni la más mínima idea de que subir en sus canales, por ende el canal se llena de inscripciones a torneos que de seguro nunca van a entrar, o es un canal que se llena de relleno, tales como tags, preguntas y respuestas, avisos innecesarios, o técnicamente un canal de full relleno. Recuerdo a un usuario que dijo que hacer tags no es malo si no se abusaba de estos. Podría comprar ese argumento, pero el problema es que de todas formas es un video muy innecesario, porque a nadie le importa un video de casi 5 o 10 minutos diciendo tus experiencias, lo que te gusta o no. Para eso está un video de preguntas y respuestas. No estamos ni a mitad y el video empieza con prejuicios. Tú argumentas que los tags se deberían hacer en las preguntas y respuestas, pero al inicio del video mencionas que este tipo de videos es considerado relleno o que no aportan mucho. ¿Acaso no sería lo mismo si se hacen en videos separados o no? Además, te desviaste al comparar un video de un cuestionario relacionado a gustos, con un video de regalo para agradecer al público del canal y hacer preguntas para incluso conocer al creador desde fuera de internet, lo cual no tiene sentido. Comparar un vídeo que, si bien puede ser innecesario, no requiere mucha edición, con un vídeo que se usa más como aniversario del canal. Tampoco es tan malo subir contenido de relleno, siempre y cuando no afecte de manera significativa el contenido general del canal. O tus redes sociales de plano, y cuando quieren salirse de esa rutina de rellenar el resultado de vídeos, sea cual sea, ya sea una opinión, crítica, etc., el resultado tiene una muy mala ejecución. Este factor se perdería si ellos mejoran su argumentación, pero no siguen sin esa capacidad de analizar algo a fondo. Esto se ve reflejado en sus críticas, también en sus torneos, que de por sí no saben cómo hacer uno. Hablando de las críticas, curiosamente estas están hechas a blancos fáciles, o cuando están hechas a usuarios de su mismo tamaño, sus argumentos son muy cuestionables o son refutables. En el apartado de la opinión son 1 de 2, o no aportan nada, o sus argumentos tienen pocos fundamentos y son fáciles de refutar. Ojo, no meto a todos al mismo saco porque habrá otros que ya debieron aprender de sus errores y argumentan decentemente. Otro problema de estos usuarios es que te llegas a ver uno y te los ves todos. Y con esto no me refiero a su estilo, sino eso es porque la mayoría de loquenderos de esta subcategoría opta por hacer esta clase de vídeos de por sí rellenar su canal. Y a ver, ¿qué tiene que ver eso con lo otro? No tiene sentido que te metas en el apartado de la experiencia en organizar torneos o empieces a mencionar disputas personales. Esto se debe a que son 2 temas diferentes. Por un lado, organizar un torneo implica una estructura de organización mucho más extensa, incluso hasta lidiar con la posibilidad de que la gente se interese en participar en ellos. Por otro lado, las pseudocríticas, mayormente basadas en video respuestas, suelen ser situaciones muy personales entre usuarios, por más estúpidas que sean. Estos apartados son otro tema completamente.
Tu objetivo es mencionar los problemas de los vídeos editados en esa comunidad, o al menos la gran mayoría de los mismos. Esto es algo que, al inicio de tu primer punto de esta, entre comillas, crítica, no logras. Pero esto ayuda, pero de eso ahora lo hablaremos en el siguiente punto. Si tuviera que hablar del estilo de estos usuarios, lo resumiría en que son repetitivos. De hecho, su estilo consta en tener varios avatares. Otros incluso usan avatares muy sobreexplotados como ser Mario, Sonic, Bob Esponja, Spider-Man, personajes de Anfibia, la casa de Bro, etc. Otro problema en este apartado es que se ve muy culero, que la neta no me sorprende de pendejitos fans del diseño gráfico. Mi problema es que hay usuarios que ponen personajes que no jalan. Un ejemplo que se les ve claramente es un canal que critica hace unos meses que la mayoría de sus avatares son asistentes tirando el por el simple hecho de que abusaba de avatares caricaturescos, al punto de que más parecía un canal de un Loquentú. Y mi principal problema es que la mitad de esta subcategoría opta por usar este estilo que de por sí ya es un cáncer para el ojo humano, y con este video solo me dio la razón del por qué se ve muy culero usar muchos avatares caricaturescos. No sé si es un chiste de mal gusto a propósito, o siquiera si realmente analizaste lo que dijiste, porque a lo largo del video usaste 4 avatares, por lo que tú mismo caes en la misma piedra de lo que tanto reclamas. Suena hasta absurdo criticar los avatares con el argumento de ser carentes de originalidad al usarlos. Da igual si el personaje es usado o no, la mayoría de los usuarios emplean personajes que son propiedad de otros, por lo que ni tú tienes derecho a reclamar, porque tú también serías carente de originalidad. Solo es entendible cuando se les roban materiales de renders hechos por ellos y que al tenerlos se los pasen como, entre comillas, suyos. Y se preguntarán qué es de la otra mitad. Muy simple, son copias de Infino. Contexto. Cuando Infinocade se volvió relevante en 2020, hubieron usuarios que copiaron su estilo como su fuente de letra, que el video tuviera una temática de videojuego y la forma en el manejo de sus asistentes o sus avatares secundarios. Hubieron tanto copias en PC como en Android, aunque de por sí Infinocade le copiaba el estilo de otros usuarios. Podría decirte que estas copias las vi muy frecuentemente en 2020 y 2021. Ahora más parece una mezcla pública entre estas dos cosas que mencioné, pero volviendo al tema central, estos usuarios se copian entre sí mismos, como las fotos de perfil o banners, que en común tienen a todos sus personajes como si de una edición las mal cogidas se tratara. También se copian los nombres, e incluso llegué a ver muchos nombres con el término XZ o XYZ. El punto es que si tuviera que resumir su estilo son uno de dos, o no tienen originalidad, o son unos taunos con un estilo muy cancerígeno, o peor aún son las... Bueno, que decir que no se haya dicho es que les mostré, pero lo que no te mostraron ellos yo te los mostraré. Problema más común en la comunidad de Android es su edición. Esto incluye a esta subcomunidad que los llamaré los multiavatares. Por un lado tenemos a los que tienen una edición nula, pero eso ya se la saben. Por otro lado están los que entre comillas editan, pero solo ponen las transiciones base del editor. Mi problema con esto es que solo se editan con eso, a poner lo que se encuentra a la vista del editor. No juegan con las transiciones, catas o los movimientos, y no creo que toquen otro editor que no sea KineMaster, aunque no todos son así. Hay otros que lo intentan, pero se ven mal. Creen que por poner una transición de otro editor se va a ver bien. Se enfocan más en eso que descuidan otros apartados como el mal posicionamiento de renders y su estilo de carrera o el audio que de por sí no me sorprende de enormes que creen que se oye bien poner una música de F. Oh sí. ¿Y tú, poner raps o usar efectos VHS, te hacen la diferencia? Además, también depende del ambiente que quieres dar al video. No puedes generalizar que por usar música de alguna saga automáticamente es malo. Pareces incluso exigir originalidad de forma muy literal. Y pides a los usuarios que jueguen más con el editor, pero tú tampoco te salvas. No es mala, pero tampoco es muy trabajada. Mayormente te limitas a poner un fondo y hacer movimientos que se muevan hasta la mitad de la pantalla y ya. Simplemente, tu edición es un tanto simple, pero ahí no más. Otra cosa que suelen descuidar son narrativo. Para empezar descuidan la redacción del loquendo, por ende obvian algunas comas juntos, tienen errores de pronunciación y les da tanta paja redactar una palabra como se oye, no como se escribe. No me sorprende de usuarios que no conocen qué es un guión, volviendo al... Ajá, estás reclamando, pero dices volviendo al tema con un punto seguido en lugar de una coma, debido a que se está siguiendo hablando del mismo punto. Aún así, te presentas como el correcto al decirle a otros que no escriben bien, y tú dejas pasar una gramática tan básica. ¡Qué ilógico! El problema de esto es que en su mayoría son unos conformistas que tienen una edición de molde que ponen excusas para seguir en su mediocridad como el típico. Pero mi celular no es de alto rendimiento, pues ya sé que mi edición es mala, pero con el tiempo voy a mejorar. Jaja, esa excusa no se la cree nadie y ya se ya vendrá el amiguito a comentar que no generalice y que hay usuarios de Android que editan mejor. Sí, pero para empezar no estoy hablando de la comunidad de Android en general. Segundo, eso no es excusa para tener una pésima edición. Tal vez venga alguien que me diga que la edición no es muy importante y aunque eso fuese cierto, el problema es que el contenido es un podrio, o sea, solo se resume en relleno como tags, en 50 cosas sobre mí, entrevistas, iReves, etcétera. O cuando no es eso, son vídeos pésimamente argumentados. Jaja, editan igual, hacen el mismo contenido y tienen la misma temática que no me sorprendería si estos NPCs son manejados por una sola persona, pero en fin, ahora pasemos con el siguiente punto. Antes de empezar, este apartado no es muy común en esta clase de usuarios, pero hay usuarios que deciden optar por esto. Primero voy a desmentir un argumento que recuerdo que lo dijo un usuario que su canal actualmente está borrado. Era de un video hablando sobre este apartado de forma general, no me acuerdo cómo se llamaba el usuario, pero era otra copia de Infinocade, pero en fin, el argumento era que los asistentes no son malos si es que se los sabe usar. Y esto es falso, porque para empezar imagina tener esquizofrenia y digo, tener asistentes que hablen por ti. Cuando tú prácticamente eres el mismo que los maneja, no sirve de nada tener un asistente que dice lo mismo que tú dirías. Usar asistentes es innecesario porque simplemente eres tú, pero con otro personaje y vos técnicamente son asistentes con tu misma personalidad. Punto de vista, por ende no cambia nada. Por otro lado, ponerles personalidad solo es un relleno que hará Ver, te quejas de que su mera existencia es innecesaria, y luego dices que tampoco es necesario darles una personalidad. Ya decidete de una vez. En simples palabras es aquello por lo cual todos nos quejamos de los asistentes, o sea que los asistentes son relleno, algo que logre entender es que en ambos casos no es bueno. Por un lado es innecesario, por el otro es un relleno. Podría decirte que los asistentes son inservibles, a menos que estén en un video de Loquendo City, pero viniendo de estos NPCs, si le pueden dar personalidad a su propio canal, mucho menos lo harán con un personaje desde cero.
Honestamente, gran parte de esta subcategoría de usuarios cometen muchos errores que comete un loquendero novato promedio y lo más peor, no hay nada rescatable en su contenido, o si hacen vídeos que no son relleno, estos no tienen una buena ejecución y cometen muchos errores, su edición es nula, o de modo donde usan las herramientas básicas que se encuentran a la vista del editor, o descuidan otros apartados, añadiendo además ese estilo culero, trae como resultado una mezcla indigerible. Principalmente la edición no sería tanto un problema si lo que ofrecieran en el video fuera bueno, pero que esperar usuarios que tienen poca atención en casa que se desahogan en vídeos de tips y otras cosas. Su estilo solo se resume en copiar y empeñar un chingo de avatares de la forma más autista posible, y ponerlos en sus vídeos solo trae consigo una mezcla que da mucho cringe, que se la perdonaría a usuarios como Rafael 2010-31, que es un chamaco que obviamente va a cometer errores, pero hay usuarios con una edad considerable que me hacen preguntar por qué aún hacen estas mierdas en internet. En conclusión, este video peca de bastantes errores, tanto en contradicciones en lo que él mismo dice, como en la inclusión de puntos irrelevantes en la crítica, como las portadas, nombres de canales o experiencias en otros ámbitos, como la creación de los torneos. Además, gran parte del video carece de pruebas que respalden sus argumentos. El video prácticamente no cumple lo que promete, ya que sigue repitiendo los mismos argumentos y quejándose de cosas superficiales. Pasemos al siguiente video. El problema de editar en Android es que solo tienes estas dos opciones, y ambas tienen su desventaja, más fuerte que su ventaja. Como ven, yo edito en KineMaster, y puedo decirles, y tengo a mi amigo Loquendero Bumper como testigo, que editar en KineMaster es una mierda. El hecho de que sea más intuitivo y fácil de usar que Power Director no justifica los 1000 errores que esta te da a la hora de poner efectos y exportar el vídeo, ya que o se tarda 40 años cuando el vídeo no pesa tanto, o se traba y tienes que volverlo a exportar. Y viendo la otra cara de la moneda, Power Director tiene muchas mejores opciones de edición que KineMaster, ya que esta es básicamente un Sony Vegas funcionado con Filmora, pero para celular. Y si bien esto en papel suena bien, ya que tus vídeos tendrán una mejor edición, en práctica, para las personas como yo, que no están acostumbradas a tantas opciones de efectos, aprender todo desde cero es una cagada, y al final no vale la tardanza cuando perfectamente en ese tiempo que aprendiste, ya estarías a la mitad o hasta cagando un video en KineMaster. Y ustedes... El hecho de que la espera vale la pena, pues si aprendes y te acostumbras, puedes hacer maravillas que puedan parecerse a una edición como la del Sony Vegas. Pero la diferencia entre Sony Vegas y Power Director es que al menos el Sony Vegas te da tutoriales al abrir las opciones, así como que el Sony Vegas siempre ha sido el mayor exponente de edición en PC, con 1 millón de tutoriales en YouTube que explican todo de una forma muy precisa y clara. Y si bien Power Director también tiene tutoriales, no puedes compararlo con Sony Vegas, pues este programa tiene muchísimo más apoyo y usuarios que Power Director, súmale el hecho de que KineMaster es el máximo exponente de edición en Android, más que nada por su popularidad y uso, así que sí o sí tendrás que aprender todo tú solo, sin tutoriales como los que hay de KineMaster y Sony Vegas. Ambas aplicaciones en buenas manos, con un verdadero uso y conocimiento de estas aplicaciones, puede sacar todo su potencial, pero, como dijo una vez mi profesor de literatura, Por más bonita letra y conocimiento de acentos que tenga la persona, si siempre se le rompe su lápiz, ¿de qué le sirve saber todo eso? o de forma más general, de que te sirve memorizar cada tutorial, opción básica o error de las aplicaciones, si estos siempre van a seguir apareciendo, aun cuando ya perdiste todo tu tiempo buscando la forma de resolver y aprender todo esto. Y lo sé, los programas de edición en PC también sufren de esto, pero como ya dije antes, las formas de resolver esto son infinitamente más claras y efectivas que las de aplicaciones en Android. Pero ahora, vamos al siguiente y último punto. Blackstar siempre fue y será el mejor loquendero que alguna vez hubo en Android, al menos por ahora. Cambiaré el video de la crítica hacia los gachatubers. ¿Es en serio? ¿Me estás diciendo que vas a dejar pasar ese video sin decir absolutamente nada? Dexus, ¿en verdad te consideras un crítico? Lo digo porque te empezaste a quejar de su ortografía y eso es todo lo que responderás del video. Me parece una estupidez, y es más lógico no mencionar ese video si al final lo dejarás a medias y sin decir lo que ñoño. Puedes suponer que al ser un canal con una temática debe tener experiencia al abordar los temas. Valiendo verga. No hay un canal más fome que te puedas encontrar de icebergs conspiranoicos que este tipo, y no estoy mamando. El Fantasma Antisocial es un canal de icebergs variados, pero todo su contenido se siente igual. La edición es la misma, la música es la misma, y aborda los temas como un down. A veces ni siquiera sabe de lo que putas va a hablar diciendo mamadas sin sentido e incoherencias una y otra vez. No te fijes en eso. Y bien, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Así me gusta, tal como tu padre. Ouch. Digo, lo primero que tenemos que hacer es escuchar y ver muy bien todo y ya lo verás. Esto es una mierda. Cállate, arruinarás todo. Llevamos todo el día siguiendo a un puto cholo de mierda. No lo comprendes. Ese tipo de ahí claramente trama algo y tiene... ¡Guau! Pero te dije, güey, te dije, para que salga en cuarentena, ahora un amigo nos quiere asesinar a la gana. Y por cierto, ¿quién carajos es? No solo por su edición, la cual era una maravilla, jamás se había visto en KineMaster semejante nivel de edición, al punto que igualaba la edición de una PC, sino porque este usuario tenía tanta humildad que incluso hacía tutoriales para que podamos hacer casi las mismas maravillas que este gran hombre hacía. Literalmente este sujeto era una estrella. Blackstar creó un clan en WhatsApp y Discord, el cual fue básicamente tu típico grupo de amigos loquenderos como se hacía antiguamente en Facebook, pero la diferencia fue que en este clan al menos varios usuarios tenían escrita la palabra celos.
Dentro de ellos, como acabo de decir, él hacía tutoriales, porque incluso él mismo lo dijo, quería ayudar a los usuarios Loquendo de Android a mejorar con sus tutoriales, quería que todos nosotros mejoráramos. Pero según el contexto del mismo video que están viendo de fondo, Blackstar le dijo a un usuario de ese clan que mejorara unos aspectos de su avatar, obviamente no lo dijo para ofender, solo como recomendación. Y dicha persona se ofendió, al punto que dejó ese clan, e incluso empezó a mandar odio de sus suscriptores a varios usuarios de ese clan, y principalmente a Blackstar. Obviamente, Blackstar hizo la legendaria técnica de los creepypastas, pues para qué carajos le darías importancia a ello, pero lastimosamente, los otros usuarios de ese clan sí le dieron importancia, diciéndole a Blackstar que pare el odio, pues él era el fundador del clan junto con otro usuario. Spoiler, no funcionó, y varios compañeros de ese clan prefirieron irse, pues estar con Blackstar ya los hacía merecedores de odio, según ese usuario. Y las cosas siguieron así, visto que Blackstar y sus amigos subían, visto que era llenado de odio por los suscriptores de ese imbécil, e incluso varios amigos de ese clan se sumaron al odio, solo para llamar la atención. No hace falta decir que esto ya tenía hasta la madre a todos, así que Blackstar decidió hacer lo que cualquier persona cuerda haría, abandonar esto. No se supo más de Blackstar, más allá de un video, en el que él prometía subir más videos, pero el odio seguía cayéndole, incluso con todo el tiempo que pasó. Así que, lo mejor al menos en la mente de Blackstar, simplemente fue irse. Y allí, se nos fue, el mejor loquendero de Android, y todo por una simple recomendación, que se hizo de buena fe. Este punto no es para recordarte que este usuario es la mera verga, aunque sí lo es, sino para que tú, querido espectador, veas lo que puede llegar a pasar en este lado del charco del Loquendo. Empecé a estas cosas pasan, pero a nadie le importa, como esa polémica estúpida y pendeja de que el gran Daniel Sloth usaba bots, y este tipo de cosas en loquenderos de PC simplemente son ignoradas, pero en el Loquendo de Android no se dejan pasar por nadie, y lo diré, la comunidad Loquendo de Android es una mierda, pues hoy en día ya no se ven este tipo de usuarios, como los que arruinaron a Blackstar, pero créanme, en cualquier momento, estos usuarios saldrán a la luz y volverán. Por más, y este punto, pueden llamarlo, la comunidad. A la verga, no pensé que, para hacer mi primer video de este estilo, sería tan largo, pero al menos salió bien. Creo pues, así acaba mi opinión sobre este tema, recuerda, mi opinión no es una verdad. Puede que yo haya cometido errores en este video, y está bien. Nadie es, y será perfecto, haciendo algo de este estilo. Ser loquendero en Android es difícil, pero no imposible. Aún con todo lo que dije, si no tienes una PC a la mano, o aún si tienes una, pero quieres hacer esto en Android, está bien, el que quiere siempre puede, y aún con los obstáculos e inconvenientes, si te lo propones podrías lograr ser el mejor loquendero de Android, pero... Las críticas a la comunidad loquendera de Android, mayormente no son críticas. Son muchos los videos que suelen repetir los argumentos, tergiversando ciertos adjetivos, se suelen contradecir mucho de lo que tanto se supone que reprochar de los usuarios, metiendo otros puntos fuera del tema como la actitud o las miniaturas, decir hacer comparaciones y sacar conclusiones bastante obvias, etc. No suelen valer mucho la pena, porque muchos de estos videos se desvían del punto principal y alargándolos innecesariamente. Ah, y algo que quiero mencionar, algo que puede ser algo ambiguo en lo que había mencionado a trayectoria de este video. ¿La edición es superficial? Absolutamente, no. No lo es. Pero sí puedo comentar con certeza que muchos de estos videos toman bastante ese punto criticable, cuando en muchas de estas críticas tienen una edición y estructura muy aburrida y sosa, muchos se limitan a poner un fondo, con algún efecto acompañado y a los renders durante la gran parte de los videos, rebajándose casi o igual a lo que tanto les reprochan. Ahora, en sí la edición depende mucho también de si es su punto fuerte en sus videos o no. Existen muchos usuarios que usan el mismo formato en muchas ocasiones simple durante en una gran parte de su trayectoria. Esto como usuario, esto si bien puede ser algo negativo puesto que el usuario se puede quedar estancado en ese apartado, pero lo rescatan con una argumentación elaborada a lo que analiza o comenta, por lo que en canales relacionados a hablar de videojuegos o de usuarios no es algo que hay que exigir mucho, y otros que usan un formato simple pero que puede ser entretenedora para el público, entienda a lo que quiere llegar. Todo también depende de la ejecución, porque el tener un buen editor no te asegura que tu edición sea la mejor o la más aprovechada. Entre esas razones sería cuando se satura los videos de diversos efectos y transiciones que no tienen consistencia con sí mismo, o hasta poner los renders de forma random, lo que hace que sea una edición no tan mala necesariamente, pero que es un tanto exagerada.
Con esto tampoco quiero decir que hay que tapar con un dedo cuando hay usuarios que dejan muy descuidado este apartado y hace que el disfrute del mismo no puede ser perjudicado. Los vídeos de Loquendo City, si bien son un buen ejemplo de que un contenido mediocre, tirando malo por ser que sus exponentes mayormente son un copia y pega del otro, muchos de estos vídeos no suelen ser los mayores indicados en recalcarles ese punto, como dije antes. Solo recomendaría algunas excepciones, como algunos vídeos que hablan más desde un punto de vista técnico que a través del contenido de los usuarios expuestos. Simplemente estas críticas tarde o temprano envejecerán igual o peores que la moda de los pseudo críticos de YouTube en el 2021 o los mal envejecidos top peores usuarios de YouTube. Y bueno, hasta aquí termino yo. Yo soy Dark Mist, y nos vemos a la próxima.